¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Nicolás Alvarado. Me da mucho gusto darles la bienvenida a La Dichosa Palabra, este espacio dedicado a la lengua, a la literatura y al desorden social que transmite Canal 22 todos los sábados a las 7 de la noche. Estamos aquí en vivo desde los estudios Churubusco, desde las instalaciones de Canal 22. Con mucho gusto darles la bienvenida. Tanto gusto que hasta vinimos todos. Como ya es diciembre, como se necesita un poco de calor humano en estos tiempos en que ya inició el Maratón Guadalupe Reyes, pues todos mis compañeros y yo mismo vinimos aquí a darles la bienvenida a La Dichosa Palabra. Y bueno, creo que lo que está ahora por pasar es que se presenta. Y bueno, yo antes de presentarme quiero mandar un abrazo al Barry, a Jorge Barrios, y recordarle que todo el staff y toda la Dichosa Palabra lo acompaña en estos momentos tan difíciles. La vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas, no es un cuento, aunque inventemos muchas cosas, no es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida, decía Augusto Monterroso, es un movimiento perpetuo. Y yo perpetuamente cito a Augusto Monterroso. Con mucha mayor fijeza, pues soy Pablo Boullosa y los saludo cordialmente. Buenas noches. Que más que menos todos vamos notando la llegada de la Navidad con algunos síntomas internos y externos. Uno de los elementos que están acompañándonos en la ciudad últimamente son las famosas piñatas. Para quien no lo sepa, las piñatas vienen de Oriente, y es que los chinos celebran la entrada del año, allá por primavera, con unas piñatas que tienen como forma de dragón, de buey, de vaca, con diferentes colores y de los que cuelgan elementos agrícolas, porque con el año, en la primavera, llegan las primeras cosechas. Marco Polo contó en Europa estos elementos, estas piñatas, y de Europa pasaron a América. Hoy en día, y en México sobre todo, se celebran con las piñatas la llegada de la Navidad. Así que preparen sus piñatas y preparen sus televisores porque empezamos. Buenas noches, yo soy Laura García. Hola, buenas noches. Yo soy Germán Ortega y también pensando, por supuesto, en estas celebraciones, en este umbral que estamos a punto de atravesar hacia otro mundo que será el mundo del año que viene. Pensé en esta virtud, la justicia, una de las pocas que sola en sí misma, es suficiente para muchas cosas. Este poema que me voy a permitir leer de Jorge Luis Borges se llama Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan la razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Buenas, yo soy Eduardo Casar. A propósito de este penúltimo verso, pienso que viene muy bien una frase: la razón se le da al que no la tiene, porque el que la tiene ya no la necesita. No, pues sí. Sin duda, no te vamos a discutir nada, mi querido Eduardo. Y bueno, yo antes de entrar en materia, quisiera también dedicar mi intervención de esta noche en La Dichosa Palabra, y además me parece un espacio particularmente propicio para hacerlo, a un hombre que me enseñó mucho a jugar no solo con las palabras, sino también con la música, a mi tío, a Raúl Vale, que desgraciadamente dejó este mundo el pasado domingo. Y bueno, pues recordándolo hoy con mucho gusto, con mucho cariño, quiero recordar también una frase de un gran poeta, de Percy Shelley, que dijo alguna vez: es la muerte la que ha muerto y no él. Y yo creo que en el caso de Raúl Vale esto es totalmente aplicable y me da mucho gusto poderlo homenajear aquí, como a él le hubiera gustado, trabajando y además trabajando con las palabras con las que tanto hizo él. Y bueno, vámonos rápidamente a comenzar con La Dichosa Palabra esta noche. Tenemos por aquí una llamada de Juan José Rocha, nos habla de Naucalpan y nos pide que hablemos de la frase irse por los cerros de Úbeda. ¿Quiénes son los que se van por los cerros de Úbeda? Es como por allá de tus rumbos, Laura. Y que esté libre de culpa que aviente la primera piedra en esta mesa, a ver quién no se ha ido por los cerros de Úbeda. Aunque tú eres del norte de Úbeda, y pues pero a lo mejor te fuiste por los cerros alguna vez, ¿no? Siempre, yo creo que todos nos hemos ido cuando nos ha convenido, ¿verdad?
¿verdad? Espero que Úbeda, no te hayan llevado al cerro pensando que eras mozuel. un poco de eso tampoco hay. Era Río, Nicolás. Úbeda es una ciudad, perdón. es una ciudad de Jaén, en España, en el sur, en Andalucía, que en la época musulmana está ocupada por los musulmanes. Y de hecho, como todas las frases que vienen de hechos populares y que se transmiten de boca en boca, pues tiene muchas explicaciones posibles. Yo conozco dos y creo que la más acertada es una que se refiere a una batalla que hubo para reconquistar la ciudad de Úbeda, en el que uno de los capitanes, al que apodaban el Santo del ejército de Fernando III, que era el que entonces estaba recuperando esa parte de España para los cristianos, en plena batalla desapareció, decidió irse a los cerros, que eran la parte de montaña que había cerca de esa ciudad, y bueno, pues regresó cuando la ciudad ya estaba reconquistada. Entonces desapareció pues, por puro miedo, digamos. Por cobarde. Digo, para que se Diciéndolo aclare. pronto y claro. Y, Se y hizo cuando, guaje, como decimos en totalmente, México, ¿no? ¿verdad? Y cuando ya regresó, pues todos le preguntamos, ¿y dónde te fuiste? Y dice, pues me fui por los cerros de Úbeda. Entonces esa es una de las explicaciones, aunque en un primer momento eso se atribuía a cobardía, es decir, irse por los cerros de Úbeda era como ser cobarde. Hoy en día el significado que tenemos es como no responder directamente a una pregunta, sino que como de esquivarla. Evadir el argumento, ¿no? Y bueno, pues con responder a otra cosa. Hay otra opción que es un poco más, que va más encadenada a este posterior significado, que era que un alcalde de este pueblo estaba enamorado de una moza del pueblo y que en lugar de atender los asuntos políticos del pueblo, pues se iba con esta muchacha que vivía en los cerros. Entonces, pues le acusaban de irse por los cerros de Úbeda en lugar de atender a la ciudad. No, la historia que cuenta Laura es muy famosa, incluso yo me sé alguna versión en donde, bueno, cuando había juntas del gabinete de este alcalde, cuando él estaba divagando y pensando en su moza serrana, le decían, no ande usted por los cerros de Úbeda y regrese aquí a la realidad a atender los asuntos de su alcaldía. Ahora, la verdad, yo tuve la oportunidad de estar en Úbeda hace unos meses y era, pues, obviamente una pregunta obligada que le hacían los lugareños y nadie tenía ni la más remota idea de por qué les achacaban aquella expresión. En realidad tampoco ellos saben Así muy bien. pasa, ¿no? Con muchos pueblos que de repente se hacen una fama mundial, pues los mismos gallegos. Yo cuando llegué aquí todos los chistes eran de gallegos, dije, pero ¿por qué? Eran, Pobres Que gallegos. además en España son los habitantes de Lepe los que son víctimas de esos chistes, Que ¿no? también son de Andalucía y que tienen unas fresas maravillosas, entonces yo no sé por qué se meten con ellos. Y pero- en Estados Unidos esos son los chistes de polacos, es polacos. decir, cada quien, digamos, tiene como su... En Inglaterra son su Diana. puerquito, diríamos en México, Así es, ¿no? su Los puerquito. agarramos de O de nuestro yucatecos aquí también. Tenemos chistes yucatecos también muy buenos. Bueno, a ver. Pero bueno, bonita ciudad en cualquier caso. ¿Es bonito Preciosa Úbeda? ciudad, ¿Tú Úbeda. recomiendas irse por los cerros de Úbeda? Sí. No por los cerros. Tiene quedarse una uno en- muralla que da a los cerros y es un lugar precioso. Lo mismo que el pueblo vecino con el que mantiene una rivalidad histórica, no sé por qué, que se llama Baeza y que también es muy bonito, ¿no? Bueno, pues llamó también José Luis Arrieta, él nos habla de Mixcoac y pregunta, es una pregunta un poco escatológica, ¿qué es lo correcto si retrete, excusado con S o excusado con X? ¿Quién le Queda contesta esta excusada pregunta? su Correcto de la Está ortografía. fragante. Bueno, para no irnos por los cerros de Úbeda y ponernos más concretitos, excusado con X tendría que ver con excusa, con disculpa, ¿sí? Entonces, no es con X, podría ser con S, ¿sí? Y excusado en ese sentido funciona, en realidad la acepción es como un adjetivo y es como algo reservado o alejado. Escondido, ¿no? Y escondido. Y entonces retrete tiene también esa acepción. Retrete, no confundir con retreta, pero retrete es también quiere decir alejado, escondido, apartado, O irse hacia retirado. atrás, ¿no? También Ese es como la- retrotraerse. Pero Allá cada uno lo que retreta quiera. también es una, no sé, es un toque de clarín militar para indicar retirada. Entonces, digamos, la palabra viene de lo mismo. Es posible que a la hora que tocan la retreta, que llaman a retreta, haya ganas. muchos que Todos se vayan tengan al muchas retrete. ganas de ir al retrete, Pero pero se eso aguantan. ya son cuestiones no militares, Personales. sino fisiológicas y Ahora, personales. De hecho viene, tengo entendido de la palabra retret, que en provenzal pues significaba En catalán. retraído o retirado, y porque originalmente eran esos cuartos
que estaban retirados de la casa, apartados o lejanos Y de que la hoy posición se atribuye principal, tanto ¿no? al cuarto como al Al mueble, ¿no? El retrete. Bueno, del mueble yo es el que particularmente pugnaría porque estuviera retirado de todo el resto de la casa. Que por eso también se llama inodoro. Bueno, una vez Así que ya es. Pero de que huele, añadieron- huele. ¿Cómo se va a llamar inodoro? Porque es que al principio, como eran nada más los puros agujeros, Claro. pues No, oye, para eso evidentemente... inventó la pastilla esta del pato, además que Sí, le pero echas para además que ya sea inodora. eso tiene que ver con que se llame así, son cuestiones para hacer un manejo subliminal. Hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, los llamados mingitorios, que son para mingir, acto de orinar, ¿sí? Tienen, por lo general, la marca que prevalece es una que se llama Niágara, ideal estándar, que eso es como para quitarle los complejos a cualquiera, ¿sí? O provocárselos. Niágara, ¿verdad? Ideal y estándar, está bien, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, o es ideal o es estándar. ¿Cómo puede ser ideal estándar? Ahora, respondiendo a la pregunta de nuestro televidente, todas son correctas, ¿no? Sí, bueno, Bueno, excusado es que- no, Yo creo que con X excusado no. no, Con porque X, tiene una La raíz. Real Academia la acepta, ¿eh? No, ¿Ah, sí? con X no, con Yo ese creo que no, sí, pero porque es con que X excusado no. Yo con creo que por X, el uso la acepta, pero la Yo creo acepta. que excusado con X, como decía Eduardo, Sí, vendría de excusar. viene de un término latino que es excusare. Y en cambio, excusado con ese viene Viene de de- abscultare, que quiere Sí, decir retirarse, de ¿no? retirarse, de Esconderse, esconder. como decía O sea, son raíces Nicolás. Y diferentes. también es correcta inodoro y Y WC y váter, todas son correctas. Depende también mucho de los países, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, que hay un componente, digamos, venezolano importante, inodoro es una palabra muy socorrida, que yo siento que en México no es una palabra muy frecuente. Me imagino que en tu caso retrete debe serte mucho más frecuente que al resto de nosotros, ¿no, Laura? Excusado, por ejemplo, no se utiliza. En España no, vamos, se desconoce ese significado. Para nosotros es más fácil decir váter, aunque no sé por qué suena un poco vulgar. Que viene Sí. del VC, water closet, Water closet. armario de agua, que todavía me parece mucho más. La muy elegante es preguntar por el toilet, ¿no? El sanitario, ¿Dónde no sé, está el tantas- toilet? o Y el así trono, ya. ¿no? También. Bueno, pero no se Está muy vayan, instructivo esto. no se vayan al toilet ni a polvarse la nariz, por el amor de Dios, porque ha llegado el momento de darles la dichosa palabra esta noche, la dichosa palabra que queremos que adivinen esta noche para ganarse la plétora de premios que tenemos. Bueno, es muy fácil. La definición es larga, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Ciertos animales presentan un estado como adaptación al invierno que consiste en un descenso de la temperatura corporal y de la actividad metabólica. Es un aletargamiento parecido al sueño que les ayuda a sobrevivir a las bajas temperaturas y a la escasez de alimentos. Ellos se van así como una cuevita y ahí hacen todas esas cosas. En resumen, ¿cómo se llama este estado que presentan los animales el invierno para adaptarse al frío y que hacen generalmente encerrados por ahí en una cuevita como el oso yogi? Digo, ya más pistas no les podemos dar. Sí, no. Los que acierten a cuál es esta dichosa palabra esta noche, nos estamos viendo muy barcos porque estamos muy generosos hoy, tenemos muchos premios para Por ustedes. Navidad. Por Navidad, así es, porque ya empezó el Maratón Guadalupe Reyes y ahorita les vamos a cantar 25 de diciembre, fun, fun, fun. No sé si ya presentamos los premios de una vez. Ya presentamos los premios. Bueno, pues tenemos cantidad de cosas. Tenemos primero, por una cortesía de Trilce Ediciones, un poemario muy recomendable, El perro de Kudelka, de Julio Trujillo, un poemario de talante, que tiene una parte de talante muy animal y otra parte de talante muy doméstico, o sea que son cosas que tienen que ver con nuestra palabra de hoy. Y de Sandro Cohen, por una cortesía editorial Colibrí, Los hermanos Pastor en la corte de Moctezuma. Tenemos también por una cortesía de Ediciones Alfaguara Infantil, Juguetero de Poesía de Alma Velasco, una autora que tú conoces me bien. suena. Sí, querido fíjate que Eduardo. sí, yo la conozco. Ese Buena libro, muy, muy bueno. No, pues si dice Eduardo son que no le va una serie de fácil. poemas para niños chicos, más o menos, yo calculo como de unos 7 años. Y ese libro ganó el Premio Nacional de Poesía para Niños de Cuautla y Alfaguara Infantil. Bueno, y para los niños, digamos, de talante más cientificista, tenemos también La Ciencia y Tú, de la colección El Juego de la Ciencia, de Editorial Oniro, una selección de los mejores experimentos del Ontario Science Center para que ustedes puedan hacer que explote la sala de su casa, niños muy a gusto. También tenemos, por una cortesía de las librerías El Sótano, La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, bueno, pues un clásico de la literatura latinoamericana que siempre vale la pena tener en casa. Por una cortesía del Fondo de Cultura Económica tenemos muchos títulos. El cine que vio Fósforo, Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán, una investigación de Manuel González Casanova, uno de los historiadores del cine, bueno, pues más importantes de nuestro país. Fósforo era el seudónimo de Alfonso Reyes cuando escribía críticas cinematográficas.
Inventando la Nación, Iberoamérica, siglo XIX, de Antonio Anino y François-Xavier Guerra, son los coordinadores de esta colección de ensayos, de esta colección, de esta mejor colección, valga la redundancia. Es una compilación de ensayos y está en esta colección tan importante de textos de ciencias sociales del Fondo de Cultura Económica. Historia, maravilloso. De Maruja Vilalta, antología de obras de teatro, con un prólogo de Felipe Garrido, una de estas preciosas ediciones de letras mexicanas del Fondo de Cultura Económica también. A tiempo y destiempo, de Adolfo Sánchez Vázquez, con un prólogo de Ramón Xirau, también pues es un libro importante, por una cortesía del Fondo de Cultura Económica. Recopila los principales ensayos sueltos de Sánchez Vázquez. Y finalmente, para los que tengan un talante más cálido en esta Navidad, está la revista El Huevo, que tenemos aquí como siempre, con una escultural Maribel Guardia en sus portadas, y además, pues con un número dedicado al juego, con textos recomendables de Javier García Galeano, de Luigi Amara, de Miguel González Avelar, en fin, de varios autores que toman un talante lúdico. Y finalmente también la revista Pro Natura, para que se les baje un poco, digamos, el fragor de ver a Maribel Guardia, la revista Pro Natura, por la gente, por la tierra, una revista dedicada a cuestiones medioambientales, a cuestiones de desarrollo sustentable, que presenta, pues en esta ocasión un número en donde la agricultura orgánica tiene un papel destacado. La revista Pro Natura, que también por una cortesía de sí misma es regalada esta noche aquí en La Dichosa Palabra. Lo interesante de esta revista es que es de divulgación, porque la primera época de Pro Natura era como más técnica, era como para más biólogos, y esta ya es más dedicada a la gente, con una explicación mucho más mundana, amplia, por así y decirlo. más Trae unas secciones muy padres sobre el granito de arena, sobre qué podemos hacer cada uno por el medio ambiente, y no recordar que México es el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo. Entonces merece la pena que esta revista para México pues se le dé un lanzamiento. Es un país de zoológico, como decíamos en la preparatoria. Bueno, pues vámonos rápidamente a otro tipo de zoológico. Síganos llamando, por favor, en los teléfonos que aparecen en sus pantallas o enviándonos correos electrónicos a ladichosapalabra@canal22.org.mx. La dichosa palabra de hoy es el aletargamiento, parecido al sueño de algunos animales durante el invierno allá en su cuevita, como el oso yogi. Y vámonos rápidamente a una encuesta callejera. La dichosa palabra se fue a la calle y le preguntó a los transeúntes qué ventajas tiene ser culto. A ver si nos ilumina. Pues ser más educada. Para ser una persona culta es una persona que puede sobresalir en lo que es este mundo. Pues tiene uno más nivel de vida. Pues uno alcanza la estabilidad social. Una persona culta pues tiene más oportunidades de desarrollo dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿no? La cultura nos enseña a convivir con la gente. Por regular, una persona culta pues es una persona tranquila. Sale uno de la ignorancia. Aquí seguimos en vivo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico que aparecen frecuentemente en este ladito aquí de la pantalla. Y seguimos con más preguntas y más cosas que contarles. Pero antes creo que Pablo nos quería añadir algo. Yo les quería contar una curiosidad acerca del retrete, ya que salió el tema. Y es que ahí se dice que el inventor del excusado, del retrete, del water closet, como sea, era un sobrino de la reina Isabel, que en el siglo XVI tuvo la ocurrencia de inventar un excusado para la reina y se lo mandó a instalar porque resulta que la reina lo había expulsado de la corte porque a él le gustaba leer novelas picantes, por decir así. ¿En el retrete? No, en todas partes. Entonces estaba haciendo circular libros pornográficos entre los miembros de la corte. La reina se enteró y expulsó al sobrino. Entonces él, para congraciarse con la reina, dijo que él le regalo, se puso a pensar en algo novedoso, inventó el excusado, se lo mandó a instalar, pero al poco tiempo a él mismo le dio por escribir esas novelas pornográficas. La reina se enteró y lo volvió a expulsar. Después todo el mundo se olvidó del invento del excusado, hasta un año que a mí me sorprende mucho porque es realmente muy, muy cercano a nosotros, hasta 1875, 1880 y tantos no se inventó el primer excusado y todavía pues tardó en difundirse, lo cual hace que pues todos nuestros tatarabuelitos
sin duda, pues hacían de aguilita, perdonen mi Y expresión. además fue curioso porque las primeras versiones de los retretes traían un tapón que había que levantar para que saliera el agua, y el problema es que estos tapones se desgastaban muy rápidamente, y entonces había mucho desperdicio de agua, y entonces había muchas prohibiciones de eso. Ahora, en España se entiende muy bien la expresión de jalar la cadena, porque aquí en México nunca vemos la cadenita, pero en España es muy común encontrar esos, Todavía la esos cadena. expulsados La con cadenita. cadena Todavía. y el agua arriba, ¿no? Ahora, otro asunto que no hemos explorado, y digo, no que lo debamos hacer demasiado, pero es la relación entre la lectura y los retretes, No, que ha hombre. sido siempre privilegiada. Yo Eso creo puede que ser tema agradecerle a esa para industria lo que ha meditación hecho en por otra la ocasión. lectura. Dicen que los escritores nos hacemos, cuando menos, por alguna de estas dos razones. Una, o porque somos estreñidos, o porque somos malos para jugar fútbol y hacer ejercicio, no sé. También hay quien No lo vamos hace a porque preguntar no cuál es es el caso de estreñido. cada uno. A veces puedes juntar varios casos, sí. Bueno, Luciano Durán nos llama desde Patitlán y nos pregunta o nos pide que hablemos sobre el Leviatán de Thomas Hobbes. Leviatán. El Leviatán Tarara. de Thomas Hay Hobbes. novela de Paul Auster también, o de alguien así, ¿no? Que se llama El Leviatán. Un Bueno, poco más sencilla también. bueno, pues Thomas Hobbes pues es uno de los más grandes filósofos políticos de la historia occidental. Podríamos decir que equiparable a Platón, a Aristóteles o a Marx, ¿no? Pocos hay de la importancia de Thomas Hobbes. Incluso su texto, Leviatán, sigue teniendo, diríamos, mucha actualidad y sigue siendo muy atendible muchas de las ideas de Hobbes. Primero que nada, podríamos decir que Hobbes es probablemente el más grande filósofo político conservador, o sea, de la filosofía, lo que llamaríamos las tendencias que se formaron en el siglo XIX de conservadurismo y liberalismo, ¿no? Y bueno, entre los liberales, por supuesto, uno muy significativo sería Rousseau. En este sentido, Rousseau pensaba que el hombre era por naturaleza bueno y que por lo tanto los sistemas políticos, diríamos, entre menos sistema político, entre menos culturización y civilización, Menos mejor, Estado, ¿no? Entre menos Estado, mejor. Y que esa es la tendencia liberal. Y la idea, en cambio, de Hobbes era que el hombre, diríamos, es por naturaleza, no vamos a decir que malo. Bueno, el hombre pero- es un lobo para el hombre, eso Exactamente. lo dijo Hobbes. Claro. Homo homini lupus, ¿no? En el sentido de que los hombres pues, no son ni buenos ni malos, pero que todos los hombres tendemos, que es lo que dice en este célebre texto, que es uno de los más importantes, Las o el más situaciones importante de bélicas. Hobbes, el Leviatán, que los hombres somos, diríamos, nuestra principal característica es tratar de conservarnos y tratar de buscar mayor poder. Entonces, que si no hay un Estado que nos controle, que limite esa tendencia a unos, como quien dice, a comernos a los otros, pues viviríamos en el caos. Entonces, Hobbes parte de que el sistema político mejor es aquel en el cual todos tenemos que obedecer y ceder nuestras libertades a un pequeño grupo, porque incluso Hobbes matiza que no necesariamente tiene que ser una monarquía absoluta, Pero lo o a un prefería, ¿no? solo, pero él prefiere, o a un solo individuo que todos tenemos que obedecer. Este famoso libro, el Leviatán, se publicó, Hobbes escribió muchos libros antes, se publicó en 1861 o algo así, por ahí, a mediados del siglo XVII, en la época de los mosqueteros, ¿no? Y este célebre texto, por supuesto, tiene una parte primero que es una especie como de antropología filosófica, en el cual estudia, como creo que mucha gente lo debe de hacer también a veces, primero, qué es lo que cree que es el hombre, y entonces el primero hace una filosofía de lo que es el hombre, de cómo se forman las percepciones, de cómo se forman las ideas, de cómo se forman los conocimientos, etcétera, y estructura en base a lo que él cree que es el hombre, que es una filosofía totalmente materialista, ¿no? Totalmente materialista, y diríamos utilitarista, digamos, práctica, en base a eso su filosofía general del Estado. El libro está dividido, si mal no recuerdo, en 4 partes, una que es, digamos, del hombre, otra que es sobre el Estado, otra sobre el Estado cristiano y otra, pues diríamos, sobre el estado de las tinieblas, sobre el estado negativo, etcétera, etcétera. Una cosa curiosa de Hobbes, bueno, es que por supuesto vivió en una época de conflictos religiosos y él fue perseguido en Por determinado supuesto, momento. porque como todas las épocas fue de conflicto Exacto. religioso. Claro. Por Más supuesto. ahora, ¿no? Pero bueno, en esa época en Inglaterra
Primero vivió en una época más o menos liberal, libre, y después cuando empezó a sentir que lo empezaban a perseguir en la época de Cromwell. Con la revolución y la restauración. Exactamente, él tuvo que El irse. Leviatán estaba entre los libros de la lista aquella famosa Claro, que era claro, ateo. no era, pues es que es un libro básicamente ateo, aunque realmente el libro, digamos, hace ciertas concesiones a que uno puede tener una cierta religiosidad, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente el libro, por lo que más fue atacado por los hombres de su época, los hombres religiosos, es porque decía que el rey está por encima de cualquier autoridad religiosa. ¿Y por qué se llama el Leviatán? Ah, eso es una cosa muy interesante. Hobbes escribió 2 libros, uno que se llama el Leviatán, bueno, escribió muchísimos libros, pero escribió 2 libros muy importantes, uno a mediados de su vida, que es el Leviatán, que es el más importante, y otro que se llama el Behemoth, que es sobre el Parlamento Largo, sobre la época de Cromwell. Pero lo chistoso es que estos 2 nombres se refieren a 2 monstruos de la Biblia, 2 monstruos bíblicos, que realmente son 2 monstruos que simbolizan pues el mal, las fuerzas oscuras, tenebrosas, etcétera, etcétera. Y de alguna manera él, haciendo algún tipo de, pues, de mofa, ¿no? De parangón, dice que este monstruo gigantesco, el monstruo gigantesco que sale en la Biblia, realmente es un símbolo muy adecuado para el Estado. O sea, que el Estado es el Leviatán, el monstruo que está hecho de todos nosotros. Un monstruo amenazante, un monstruo terrible, articulador. pero articulador es el y que ordena. Claro. Porque el Leviatán es un monstruo en la Biblia que de alguna manera fue creado por Dios y que el único que puede controlarlo es Dios. Curiosamente, la palabra Leviatán realmente viene del antiguo dragón, el dragón Oceanus, el Ouroboros, incluso del dragón Latón, Lautan, son nombres parecidos en la mitología fenicia, ¿no? Fenicia del Leviatán, incluso, monstruo gigante. Incluso ahora en nuestros tiempos, digamos, a partir de Hobbes, la ciencia política utiliza el término Leviatán para referirse a toda aquella institución, a todo aquello individuo que tiene una capacidad articuladora en un grupo social. Entonces, digamos, nos hemos quedado más con el significado hobbesiano que con el significado bíblico, con el correr de los años. Por supuesto, exactamente. De hecho, el Leviatán probablemente era una antigua divinidad judía antes de que fueran monoteístas, los levitas. Mucha gente cree que se llaman levitas por el Leviatán. Bueno, Yo creo que los libros dicen. Bueno, Es vamos a divino, libros, pero luego es yo la te cantidad de quería libros hacer. que tenemos hoy para regalar en la dichosa palabra. Recuerden que estamos buscando el estado de ciertos animales que presentan como adaptación al invierno, que consiste en un descenso de la temperatura corporal y de la actividad metabólica. Es un aletargamiento parecido al sueño que les ayuda a sobrevivir a las bajas temperaturas y a la escasez de alimentos. Entre otros títulos, aparte de los que presentó hace un rato Nicolás, tenemos cortesía de la editorial Planeta, de Paco Ignacio Taibo, El Che, y de Jaime Muñoz Vargas, Juegos de Amor y Malquerencia. Este debe estar jugoso. De la editorial Yus tenemos de Pablo Soler Frost, Edén, El Evangelio según los niños, de Joaquín Antonio Peñalosa. Es que ese es muy bonito porque lo que hace Joaquín Antonio Peñalosa es que le pide a niños y adolescentes que cuenten con sus propias palabras del Evangelio. Y entonces ellos cuentan historias del Evangelio, historias de la vida de Jesús con sus propias palabras y pues tiene una gracia ¿Y muy ellos particular. ilustran ese también, libro. No, las ilustraciones son de un autor. De un adulto. Ilustraciones de Felipe Ugalde. Muy bonito. para el Es momento. muy ¿no? bonita idea y está muy... También navideño este libro de Ignacio Altamirano, La Navidad en las Montañas, Ese es un con clásico notas y también. comentarios de José Emilio Pacheco, José Luis Martínez y Gabriel Zaid. Cuentos de la fe cristiana de varios autores, con una selección y prólogo de Vicente Leñero. También por una cortesía editorial Yus, ¿verdad? Yus, todos estos son Yus. De la cortesía de la editorial Trillas tenemos Arte Popular Mexicano de Francisco de la Torre. Este va con fotografías. Y cortesía del Parnaso, de Parnaso, las obras maestras de Jean-Paul Guitty. Esta vez pinturas y dibujos de la museo. serie que vamos Gracias dando. al Parnaso. El Museo de Los apoyamos todo el Ángeles, muy año. importante. Más libros de Nitropress, Me ves y sufres. Este no tiene este autor. Sí, Pepe Rojo y no sé quién es más. Ah, pues aquí no hay. Ahorita Servín. tú te lo sabes. No me lo sé, pero son Vares, Bonet, Rojo y Servín. Ah. Son 4 autores jóvenes, un libro muy interesante. Sí. Reina Barrera, Escena con otra mirada, antología de dramaturgas. Por una cortesía de Plaza y Valdés, ¿va? Perdón, sí. Y de Paidós tenemos Escribir narrativa personal de Vivian Gornick.
también venimos presentando algunos de estos libros en programas pasados, y ejemplares de la revista Este País, esta vez con los valores de los mexicanos, con diferentes artículos, me imagino que de tendencias y opiniones. Y nadie nos podrá acusar de marros esta noche. Esta noche no. Otra pregunta que llega esta vez, no, parece ser que nos tenemos que ir antes a una encuesta. Vamos entonces a una encuesta y esta vez nos dirigimos a la calle para preguntarle a la gente que qué le daba más flojera, que si leer o trabajar. A ver, qué bárbaro. Que no es lo mismo. Trabajar. No, ninguna de las dos cosas. Trabajar. Trabajar. No, ninguna de las dos. Trabajar. Bueno, trabajar, yo creo. Yo creo que ninguna de las dos cosas me da flojera. Leer. Trabajar. No, pues trabajar. Leer o trabajar, trabajar. De nuevo aquí con ustedes, tratando de seguir sus ideas. Pablo quería yo hacer quería alguna hacer referencia un todavía un comentario inmediata. más. El libro muchos libros de Hobbes no fueron considerados ateos tanto porque él propusiera que el rey debía estar por encima de los poderes eclesiásticos, como por una razón filosófica más de fondo, en mi opinión, que es que, digamos que todos los reyes siempre aducían razones divinas para gobernar, descendían de santos, era un designio de Dios que ellos estuvieran ahí. Y Hobbes decía que pamplinas, que todas esas eran cosas humanas, vaya. Él decía que en realidad las leyes emanaban del poder y no el poder de las leyes. Es decir, era una situación de fuerza que se imponía y esa era la realidad. No había que buscarle orígenes divinos a las monarquías ni nada de nada. Aunque él era monárquico y defendía el hecho de la necesidad, digamos, del monopolio de la fuerza, que creo que es algo sumamente actual y que sigue teniendo enorme validez. Así es. De hecho, todo lo que él considera como sociedad, o sea, cómo surgió la sociedad, fue más bien por una cuestión de, como decía Germán antes, para poder conservar la humanidad. Era un contrato, de hecho, es la teoría pero ahí está contractual su ateísmo, porque, digamos, no hay ningún origen divino que venga a decirte que justifique las... Sí, los reyes no podían justificar divinamente. De hecho, él defendía que el ser humano era totalmente asocial, o sea, que el hecho de reunirse en sociedad era más por un convenio que tenían por una conveniencia, supervivencia. por una conveniencia, claro, para no matarse. Por eso decía, el hombre, cuando el hombre si viviera solo, la sociedad le da muchas cosas para que pueda prolongarse, para que pueda protegerse, y por eso decía, si el hombre no viviera en sociedad, no hubiera un Estado, el hombre viviría solo, pobre, miserable, enfermo, y la vida sería corta, ¿no? Bueno, de hecho, lo que habla Hobbes, o sea, la visión que tiene Hobbes del contrato social es la enajenación de la agresión al Estado. Es decir, Hobbes concibe a los seres humanos como gobernados como por fuerzas, casi como objetos mecánicos, por pulsiones. Exactamente. Mecanicista, su explicación del hombre es mecanicista. Y que los lleva a tener un talante permanentemente agresivo. Y digamos, el contrato social para Hobbes consiste en enajenar la agresión al Estado, precisamente. Ahora, entre paréntesis, por todo esto le fue como en feria en Inglaterra, en donde se le acusó de ser el causante del gran incendio de Londres, de la peste de Londres, porque según la Iglesia, Dios estaba castigando a Londres por albergar a semejante hereje, digamos. Pero sin embargo vivió muchísimos años, ¿no? No, hombre, más de 90 años, más de 90 años. El profesor de matemáticas del rey de Gales. No, bueno, toda la vida trabajó para una familia noble, para la misma familia. Incluso los siguientes duques lo siguieron contratando y hizo muchos trabajos para y por eso salvó la mayoría de las... Pero así trabajaban la mayor parte de los intelectuales de muchísimos siglos. No, y así conoció a Galileo, a Descartes, y a una bola de gente a Gassendi, volviendo a su actualidad, hace no mucho leía yo en un periódico financiero, en The Wall Street Journal, un artículo donde decía que explicaba que todos los sistemas económicos fracasaban cuando olvidaban que todas las economías se movían por un principio básico de avaricia de los agentes económicos. Era una idea absolutamente de Hobbes. Es decir, no puedes crear un sistema económico donde te olvides que lo que quiere la gente es
tener, Pero ¿no? te voy a decir que ahí yo creo que también es una de las grandes aportaciones de Hobbes, que es haber integrado la psicología a la ciencia política. Es decir, yo creo que Hobbes es el primer autor que empieza a darse cuenta de que estamos lidiando con variables eminentemente humanas y emocionales a la hora de que los individuos se agrupen en sociedades. ¿Qué era lo ¿no? que decía? Por eso el libro empieza con una filosofía del hombre y con un planteamiento de lo que es el hombre. Entonces dice, pues, si el hombre es esto, quiere decir que necesitamos esto de esta manera, ¿no? Y que no hay que hacernos guajes, ¿no? Yo de Hobbes lo que conozco muy bien es la portada del libro, pero no... Aquí es impresionante, sí, que está, sí, es muy bonito. una especie de rey que tiene en la mano un cetro Pero nunca lo he pastoral, comprado. que tiene un cetro pastoral de la religión, tiene una espada, tiene la corona y está hecho de muchos señorcitos, está formado como por muchos señorcitos, cabecitas y todo. Sí, Muy en buena un portada. paisaje como de Goya, ¿no? Se ve apocalíptico. Bien, nos pregunta Enrique Gómez de Naucalpan. ¿A qué se refiere eso de el superyo en psicología? Ah, qué bueno que dicen psicología, porque yo les confieso que antes de que yo llegara a mi primera clase de filosofía, en donde empezaron a hablar de Freud y esas cosas, yo siempre imaginaba el super yo como una creación así como de Marvel Comics o de DC Comics, que era el super yo, pero no. El super yo es... Bueno, todos los personajes de Marvel Comics, yo creo que No, ni siquiera son de Marvel Comics, son de yo. DC Comics, pero O sea, ¿dónde queda la aclaración? Hay personajes de Marvel Comics y DC Comics que yo diría que ya tienen más que ver con el ello, pero esa es otra historia. Primero expliquémosles el chiste. Bueno, Sigmund Freud hizo dos tópicas. Tópica viene de topos, evidentemente el lugar, digamos, dividió en tres tipos de lugares la psique humana en dos ocasiones. Su primera tópica, digamos, pretendía que la psique humana estuviera dividida en la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Ahí es en donde conocemos por primera vez la noción de inconsciente. Era una tópica bastante sencillita, es decir, ahí hablaba simplemente de grados de profundidad, de cosas que tenemos claramente conscientes, de cosas que están como medio conscientes, que luego afloran en el sueño o a partir de la hipnosis o cosas así que estaban en el preconsciente, y el inconsciente, bueno, pues es lo que todos conocemos como aquello que no tenemos consciente, que tenemos reprimido porque nos es particularmente doloroso o difícil. Pero bueno, luego Freud se desdijo, dijo que estaba como más complicada la cosa, que nada más que fueran grados de profundidad, e hizo una segunda tópica que esa tiene nombres más exóticos y más entretenidos, que son el yo, el super yo y el ello. Y quizás aquí nos convenga más ir de atrás para adelante. Al ello le llamaba Freud el reservorio de pulsiones, es aquella parte indómita, aquella parte ingobernable, en donde está todo aquello que nos atormenta, que reprimimos, que no queremos reconocer, que nos convierte casi en animales con reacciones puramente pulsionales. El super yo sería la censura, sería todo aquello que está dado por el deber ser, por la sociedad, por la ética, por la razón, por la ley. A mí me cae muy bien el super yo, por eso hablo también de él. Hay gente, yo a mi super yo lo adoro. Hay gente que habla muy mal del super yo. Otro gran psicoanalista, Jacques Lacan, decía que el super yo solo daba una orden, goza, pero que en términos lacanianos goza es malísimo, goza es sufre neuróticamente con aquello que disfrutas tanto, pero que te hace padecer tanto. Pero yo quiero mucho a mi super yo y le mando muchos besos, entonces yo sí lo celebro mucho. Pero que también es una parte inconsciente del yo, del Bueno, ego, es que de ¿no? Es acuerdo una a- parte inconsciente. de acuerdo a Pero Freud, ese parte super yo represora. es algo que nos hace muchísima falta a los mexicanos, Así que es. estamos viviendo constantemente en el ello y haciendo desastre y medio, y nos falta acordarnos que tenemos que autorreprimirnos para comportarnos, ¿no? Es que Pues yo no sé si En Laura términos y sociales, Laura el estén de super yo acuerdo es muy con- útil. En, No, esa, yo no estoy de en esa acuerdo. segunda tópica, ya Freud, digamos, Pero lo ya que está el asume tercer elemento. es que tanto el yo como el super, bueno, el yo es, digamos, lo que negocia todo el tiempo entre el super yo y Y el lo ello. que te pone con los pies en la tierra, Y lo- casi casi. Pues ese es el super yo más bien. Digamos, Sí. en esa segunda tópica lo que asume Freud es que tanto el yo como el super yo como el ello tienen una parte inconsciente, una parte preconsciente y una parte consciente. Ya está complicando la cosa. Ahora, para salirnos de la parte psicológica e irnos a una parte lingüística, super yo no se escribe super con acento en la U, yo, sino super yo es una sola palabra admitida acento por en la la U. Real Academia con acento en la U, es el super yo. ¿Con acento en la O? Sí. ¿Le debes escribir el acento en la O? Es una sola palabra y le pones su acento en la Pero U. ser aguda, digo, queda rarísimo porque... Super yo. Es que claro, Bueno. si dice super yo debe llevar el acento en la última, pero se ve rara la palabra con el acento en la O. Se ve rarísimo. Llamado también conciencia moral, ¿no? El super yo. Es un nombre más bonito, diría yo. Ética ya me gustaría todavía más. Bueno, pues más bonito super yo, queda más... Super yo. Ahora también algunos Cómico. psicólogos Imagínate. transpersonales modernos le llaman el inconsciente incrustado.
porque está Ándale. incrustado. Como los reporteros en al Irak. ego. Exactamente, está incrustado al ego y es el que reprime el ego, ¿no? Pero la importancia de entender que es inconsciente también, ¿no? Que es una parte inconsciente que no fue reprimida, porque la gente normalmente entiende que todo lo inconsciente es lo que fue reprimido. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Pero yo les aconsejo que se repriman en todo caso. Reprímanse cada vez más. Es muy sano para También la gocen, sociedad. ¿no? Digo, Bueno, Además, vamos, si no, este, luego llega el Leviatán y te reprime Exacto. por lo que tú no te has reprimido. Ese sí. Por Hobbes, caray. Vamos al regalo del diccionario. El que obtenga el diccionario, también vamos a regalar un libro ahorita que voy a presentar. Serán las personas que nos digan el nombre del famoso texto de Salvador Elizondo que comienza así: escribo, escribo que escribo, mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo, me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. El que nos diga, o las personas que nos digan cuál es el nombre de este texto, van a obtener nuestro diccionario que siempre regalamos, Anaya, la primera persona que conteste, ¿no? Para darles una pista, pues la palabra viene a significar como una máquina de escribir que escribe, ¿no? Exactamente. Que es El escribe. diccionario Anaya de la lengua. El nombre del texto. Y bueno, también vamos a obsequiar seis libros de estos, que son el malestar por la ciudad, es un texto de Héctor Quirós Roce, es un texto publicado por la UNAM y por la Facultad de Arquitectura. Casualmente el muchacho fue alumno mío, es un investigador de la licenciatura de urbanismo y que habla precisamente de la historia de por qué las ciudades ahora nos causan tanto malestar. No solamente tenemos malestar por el campo, también tenemos malestar por la ciudad, ¿verdad? Y yo creo que alude sobre todo al libro de Freud, ¿no? El malestar en la Claro, cultura. exactamente, sí, el texto se refiere al término freudiano del malestar en la cultura, de que precisamente parte del malestar de la cultura actual pues, tiene que ver fundamentalmente con el problema de la ciudad. Bien, nos vamos entonces también. Sí, los libros. Los libros. Los libros, los títulos más vendidos en la semana del 4 al 11 de diciembre de la librería de Cristal son El Código Da Vinci de Brown, de Editorial Umbriel, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, de Paidós, El Manifiesto del Partido Comunista de Marx. No puede ser, no puede ser. No me doy. Algo nos está pasando En la con las Navidad, Navidades. compran el por Manifiesto Navidad. del Partido Comunista. Claro, hay que Regale el capital esta Navidad. Es un poco para balancear a Hobbes, es para balancear a Hobbes. Navidad en las montañas de Altamirano, de Ignacio Manuel Altamirano, de Editorial Leyenda, el que vamos a regalar también. Pero nosotros 11 minutos de Paolo Coelho, Un mundo feliz de Aldous Huxley, El viejo y el mar de Ernest Hemingway y Vivir para contarla de Gabriel García Márquez. ¿Y la Esto es miscelánea precisamente fiscal, de las librerías El nuevo de Cristal, reglamento los libros de más tránsito vendidos en la tampoco, ciudad. ¿no? Bien, nos vamos a un corte y ahora regresamos. Gracias. Qué buena que yo detesto. Buenas noches, seguimos aquí en La Dichosa Palabra, tenemos más llamadas. Recuerden que estamos obsequiando un diccionario Anaya y una serie de paquetes de libros sobre el malestar en la ciudad a todas las personas, a las primeras personas nada más que nos llamen y nos recuerden el nombre de ese famoso texto de Salvador Elizondo, escritor mexicano. Es el texto que comienza: escribo, escribo que escribo, mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Ese texto, por cierto, está como epígrafe en La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Es un texto bastante conocido. Bueno, tenemos muchas llamadas, como esta de Víctor Ramírez, de Los Reyes La Paz, quien es un estudiante que nos pregunta el origen de la palabra gitano.
Se debe referir a unos cigarrillos que vendían por ahí, ¿no? Gitán. Sí, buenísimos franceses. Los Muy bueno. llamados Serge Gainsbourg. El origen es un error geográfico. Me da un poco de pena decirlo, pero así es. Es decir, todo el mundo pensaba que los gitanos venían de Egipto. Y el gentilicio de No todo el mundo, de los Egipto, europeos. por los que los vieron llegar. Bueno, prácticamente. todos los que enteraron. Los que Yo recibieron hubiera a los dicho lo primeros mismo. gitanos. Los gitanos en realidad vienen de la India. Había un río que se llama el río Sind, y de ahí vivían estos pueblos gitanos. Y se desconoce por qué tuvieron que salir. Se dice que hubo guerras, que les echaron los reyes. El caso es que el pueblo gitano empezó un éxodo que todavía no termina. Es decir, son nómadas y nómadas siguen siendo. No tienen un lugar fijo en el que viven. Y por eso también tienen muchos conflictos con diversas sociedades. Los gitanos son una raza y son la segunda raza más numerosa de Europa. Hay 14 millones de gitanos y lo que pasó fue que empezaron un éxodo que se detuvo en Egipto durante muchos años, pero cuando luego volvieron a tener problemas con los egipcios, pasaron a Europa por Grecia y fue muy curioso porque ellos vieron que había muchísimos peregrinos en aquella época que viajaban a Santiago de Compostela para, pues como culto cristiano. Entonces decidieron que era una manera muy práctica y muy fácil de viajar, consiguiendo alojamiento y comida de una forma pues fácil. Entonces empezaron a seguir las rutas peregrinas de aquella época y por su tono de piel los europeos pensaban que venían de Egipto porque eran muy oscuros. Entonces todo el mundo les empezó a llamar egiptanos, que era el gentilicio de los egipcios, y de ahí derivó en gitano. Y pues son un pueblo muy perseguido, muy marginado por muchas cosas. Entre otras se les atribuye uno de los males que los pobres padecen es que se dice que fueron los que rechazaron a la Virgen María y a José en su peregrinación para buscar pesebre para dar a luz a Jesús. Al culparlos de ser egipcios, pero ellos no eran egipcios, así que si de Ellos algo no no son eran. culpables son de eso. Y Pero se tampoco- inventaron otras leyendas también, ¿no? O sea, como Que la eran de el que... herrero que hizo los clavos de la cruz Esa de es una Cristo, leyenda increíble, ¿no? y han sido muy maltratados injustamente a lo largo de que Bueno, roban, de que... Laura, sobre todo en el holocausto nazi, una de las cosas muy poco mencionadas es que murieron más de 500,000 de gitanos Murieron en los judíos hornos de y muchos Hitler. gitanos. Bueno, y muchos Incluso- gitanos. Incluso Felipe IV hizo una cosa horrible que fue separar a hombres y a mujeres gitanos para que se terminara la prole gitana. Es decir, si separaba a los hombres de las mujeres ya no podía haber más nacimientos de niños gitanos y por lo tanto se quedarían sin descendencia. Sí. Entonces 50 años Ahí estuvieron puedo las contar un mujeres en chiste castillos. políticamente muy incorrecto, pero que creo que viene al caso. El otro día lo oí y me dio Por mucha favor. gracia. Dicen que los homosexuales no pueden reproducirse, pero es un error, ya que cada día hay más. Es un chiste que escuché. Se dice también incluso con lo que tú decías del holocausto, Germán, que Leni Riefenstahl, esta directora de cine muy importante, Sí, esta sí, directora sí. que fue, digamos, directora de cine, un Y genio fotógrafa. perverso. Sí, La- fotógrafa genial. Así es, la cineasta oficial del nazismo. En aquella época después hizo un trabajo fotográfico muy interesante con los Nuba. Pero bueno, después de El triunfo de la voluntad y Olimpia, que son, digamos, las dos películas emblemáticas de la estética nazi, durante la guerra, Leni Riefenstahl hizo una película que se llamó Tiefland, que no pudo acabar por razones económicas durante la guerra y que acabó ya en la posguerra, en los años 50, después de que fue denazificada por el Tribunal de Nuremberg. Pero una de las grandes acusaciones a Leni Riefenstahl, que no se le pudo probar, es que le pidió prestado a Göring a los gitanos que estaban concentrados en los campos de concentración para que salieran de extras en Tiefland, en esta película que además era una película de ambiente gitano, sin remuneración alguna y que les hacía trabajar en unos horarios absolutamente ingentes, sin remuneración, sin alimentación ni nada. Leni Riefenstahl después negó esto, dijo que se les pagó, que se les daba de comer. Lo cual es bastante improbable. Sí, yo a Leni seamos Riefenstahl honestos, ¿no? le creo poco, para Que decir en la la verdad, época, que en la pero época de la eso Alemania no me- nazi les pagaran un Así sueldo es. y Bueno, bla, bla, Ahora bla. los, digo, Bueno, los hay que gitanos se llamaban reconocerles a los- también a los- Rom. Sí, ellos Sí, se llaman pueblo Rom, Rom. ¿no? Es el pueblo Rom, ellos se llaman gitanos y se llaman... Ya que hay y su que decir idioma, que nos ¿no? han El traído romaní. unas cosas muy importantes. Primero el caló, su idioma, por lo menos en España Claro. lo que ha derivado es el caló. Y pues en el esta baile época de flamenco. frío, pues tanta necesidad que tenemos el del baile calor. flamenco El caló. es totalmente gitano y expresa muy bien lo que es el sentir gitano de desgarre, de sufrimiento, de dolor.
Y tienen un vínculo, bueno, por supuesto el baile gitano, Dice, y un vínculo con las cartas del tarot que se formaron en un ambiente también gitano. Decía Borges en un poema en el que habla de la guitarra de España, dice, la guitarra de ustedes, la desgarrada, no la nuestra, la humilde. Bueno, la dichosa palabra de hoy se las voy a decir porque ya nos estamos yendo. Era evidentemente hibernación, nos referíamos a pues, esos animalitos que hibernan. El diccionario Anaya no ha llegado todavía las respuestas de todos esos, esa no la vamos a decir la respuesta, para que puedan seguir mandándonos por correo electrónico. ¿Alguien quería despedirse con frases por aquí? Señores, ¿ustedes querían decir algo? Bueno, interesante, pues, breve, corto, porque ya que nos vamos. una idea puede transformarse en polvo o en magia, dependiendo de la atención, el cuidado en que la manejemos. Recuerden, es la temporada de la papachada. Eduardo, Laura, vamos a agradecer también a las personas que nos acompañaron aquí. Por favor. Ellos en su mayoría son estudiantes del Centro de Estudios de Comunicación Social, bienvenidos. Asimismo está Héctor Salazar, Roberto Flores y Consolación Pérez por ahí también. Y caras conocidas quizá como la de Lupina Becerra, que han visto en múltiples programas. La bella Lupina. ¿Tú querías decir algo gracioso para despedirnos o algo así? Yo quiero advertirles algo a los estudiantes, si no. Ojalá no caigan en el caso, pero a veces pasa. No es una alusión a ustedes, se los aclaro. La frase es muy divertida y nos da para pensar. Hay quien dice que la educación acaba con los analfabetos, pero multiplica los imbéciles. Así es que tengamos mucho, pero mucho cuidado de no caer en ese tipo de educación. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias al staff de Canal 22 por su talento y su profesionalismo. Gracias a todos por habernos acompañado. Y bueno, pues aquí nos veremos muy pronto. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Salud, señores. Feliz Navidad. Salud. Feliz Navidad. No es una frase atroz eso de la educación. Es maravilloso. Claro que los analfabetos, pero multiplica.